Institución educativa privada, San Carlos, con su lema institucional, formando triunfadores basado en valores. Literatura, segundo año de secundaria. Tengan muy buenas tardes, estudiantes sancarlinos, Dios los bendiga y ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 3, tema 4, la novela picaresca, Lazarillo de Tormes. En esta novela, alumnos, novela picaresca, tenemos que ver esa definición en la cual se supone la creación, el nacimiento de un nuevo género novelístico. Algo nuevo. Pero creo que... Snyder. Pero nace en España en el siglo XVI. O sea, como les decía anteriormente, ¿no? Creían tener un nuevo género. Suponían. Pero pertenecer al género no novelesco. Pero se da esto, alumnos, cuando se creía que había nacido a consecuencia del gran número de pobres y vagabundos en ese tiempo. Ese país tenía así pobres y vagabundos. Y que a medida que va pasando el tiempo, esto se va volviendo en un entredicho. O sea, ¿cómo sobrevive un pobre, un vagabundo? O sea, a esa picardía. No otro tipo de picardía, mis queridos estudiantes, por favor. Como van a ir ustedes poco a poco, les voy adelantando que esto es en base a sobrevivir, ¿no? En la vida, en la sociedad. Que se pensaba que en España, ¿no? En el siglo XVI, había muchos pobres y vagabundos. Características generales. Acá el pícaro, alumnos, es el antihéroe, pero que encarna el deshonor, ¿no? Y su vida completamente. Claro que opuesta a la de un caballero, ¿no? Opuesta a la de un caballero. Es mendigo, es sinvergüenza, ¿no? Todo lo hace para él mismo, en provecho de él, por dinero, ¿no? Engaña, roba, miente, y a veces pues quiere pertenecer a una clase y no lo consigue. Él sobrevive, este pícaro, ¿no? Sobrevive gracias a su ingenio, ¿no? A pesar de ser pobre, alumnos, sobrevive. Pero también acá en esta novela, alumnos, ¿no? Picaresca, existe, ¿cómo se llama? Lo que es el humor. En donde se da a veces en situaciones de ejemplificación, algo moralizador. Veamos el Lazarillo de Tormes. Conozcamos un poco más a esta obra, que a veces se dice, no está esos datos en su libro virtual, para que tengan ustedes ¿no? Cultura. A veces se había atribuido a Diego Hurtado de Mendoza. Más adelante, con el tiempo, se le atribuye a Sebastián de Orozco. Entre esos dos nombres, porque es anónima, alumnos. Es la máxima representación de la novela picaresca,
está escrita en forma autobiográfica, ¿no? ¿Por qué? Porque el protagonista es un pícaro. Y este pícaro va pasando de amo en amo. O sea, va a tener muchos amos. 9 en total, 9 en total. Autor anónimo, género narrativo, la especie es la novela, su literatura que se utiliza, ¿no? Es popular, o sea, del pueblo, costumbres, ¿no? Tradiciones. ¿Cuándo se publica por primera vez? En el año de 1554. En el año de 1554. Y en el año de 1573, alumnos, en el año de 1570, se publica una edición, pero es expurgada, o sea, botada, con el título de Lazarillo Castigado, ¿no? Cambiándole el nombre. Pero aún así ha persistido esta obra de Lazarillo de Tormes. Está estructurado en 7 tratados, alumnos. Su valor es la segunda novela valiosa de la literatura española después, ¿no? Del Quijote, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Con relación pues, a este pícaro, alumnos, sabemos que es, ¿no? Amoral, es impropio, un poco de ruinidad, falso, mentiroso, también pues muy ingenioso para poder, o sea, poder sobrevivir. En cuanto a los personajes que tenemos, algunos tenemos el Lazarillo de Tormes. ¿Quién es el Lazarillo de Tormes? Es el principal protagonista de la novela. Este personaje, ¿a quién representa? Pues la clase baja, la más baja. O sea, a la vagabunda, ¿no? Que va de un lugar a otro, que duerme en corrales, o en las calles, o en las plazas. Como dijimos anteriormente, es antihéroe, pero tiene mucho ingenio, o sea, es astuto, alumnos. Como le dije, tiene varios amos, pero solamente ¿para qué? Para mitigar el hambre, para poder alimentarse. Tomé González, es el padre de Lázaro, quien es acusado de robo y muere poco después. Antona Pérez, que es la madre, ¿no? De Lázaro, y entrega a Lázaro a un ciego para que lo cuide. Zaide, que es el padrastro de Lázaro, que es capturado por haber robado, pues un delito de robo, y luego fue azotado. El ciego, ¿quién es el ciego? El ciego estudiante es el primer amo de Lázaro, ojo, primer amo de Lázaro, el ciego. Este personaje le enseña a ser malicioso, astuto, ¿no? Vengativo, tramposo. También le enseña a obtener comida y también a tener dinero. Este ciego era tramposo, avaro, ¿no? Y para conseguir dinero, pues fingía que él podía, ¿no? Como hace muchos años preguntan a sus padres, que antes pues, no, va a ser hombrecito, va a ser mujer, no, olviden la barriga está redondita, es mujer. Entonces él también predecía el sexo, ¿no? De los bebés que iban a nacer, ¿no? Por un poco de dinero, se hace pasar por médico, y al último Lázaro lo deja al ciego. ¿Y por qué razón lo deja? Porque lo golpeaba y no le traía felicidad. ¿Y cuál era la felicidad, pues entonces para, no, Lázaro? La comida, porque tenía mucha hambre.
Veamos el clérigo, su segundo amo. Este clérigo representa la corrupción del clero, porque es avaro, no tiene escrúpulos. Imagínense, alumnos, que él guardaba pan, pero el pan de la misa, en un arca para comérselo él solo. Y a Lázaro lo que le daba eran pues las migajas, supuestamente las que ha sido comido por los ratones, lo que quedaba, esas migajitas, eso roído, alumnos, eso le daba a Lázaro. Entonces esta avaricia del clérigo, alumnos, ¿no?, lo desvía de la realidad. También lo deja Lázaro. Y luego tiene un tercer amo, que es el escudero. Este escudero, pues, representa falsas apariencias, ¿no?, en ese tiempo. Hoy en día también hay muchas personas que falsan apariencias, ¿no? Dicen, no, yo tengo eso, yo tengo como 10 parcelas, tengo en otros sitios, y al último no tiene nada. Entonces, ese escudero que representa falsas apariencias, ¿no? Y Lázaro, por todo lo que hablaba, se queda muy impresionado. Uy, caramba, este es un hombre muy rico y de muchos bienes. Pero va pasando el tiempo y se da cuenta de que es todo lo contrario. Entonces acá los papeles se intercambian entre el amo y Lázaro. Entonces el escudero depende de Lázaro, porque el escudero lo mandaba a buscar pues comida y traer, en vez de que el escudero le dé a Lázaro. Es por eso que, ¿no?, el escudero depende de Lázaro, en vez de que Lázaro depende del escudero. El escudero abandona a Lázaro. Y Lázaro pues de nuevo en la calle, buscando qué comer, quién le dé comer, quién lo atienda. Encuentra cual fraile de la Merced, que este fraile de la Merced viene a ser el cuarto amo de Lázaro. Es el primer amo, estudiantes, que le da su primer par de zapatos. Ah, pero este fraile es corrupto y promiscuo. Ya le gustaba estar con varias mujeres. Miren, un fraile, alumnos. Entonces, pero para Lázaro, pues no era el estar con varias mujeres, sino lo que a él le predominaba era su comida. Lázaro lo abandona. Y luego Lázaro vuelve a mendigar, ¿no?, por las calles. Tenemos el buldero, es el quinto amo de Lázaro. Con él no tuvo mucho contacto, muchas relaciones, por lo que Lázaro lo deja, porque es falso, inescrupuloso, presenta una falsa religiosidad. E incluso, como él hacía bulas, él llega a un trato con un alguacil y él se hace pasar por muerto, o sea, el buldero, y luego finge de que resucita milagrosamente alumnos. Y así hacía creer a la gente, ¿no?, que él hacía milagros y por eso le daban, ¿no?, dinero. Lázaro también lo deja. El pintor, que es el sexto amo de Lázaro, que acá este pintor representa la clase renacentista, ¿no?, el arte de esa época, pero Lázaro estuvo muy poco con él, alumnos, estuvo muy poco con él. Acá el capellán,
que es el séptimo amo de Lázaro, que este viene a ser un oportunista, alumnos. Pero es, alumnos, el primer trabajo que va a tener, pero con sueldo. Porque este capellán, ¿no?, que es tan oportuno, se vale de otras personas, ¿no?, para recibir beneficios. Pero acá Lázaro recién tiene el primer trabajo, con sueldo. Y se queda un tiempo con él, ¿no? Lázaro con el capellán, hasta, ¿no?, hace sus ahorritos, como se llama Lázaro, para poder, ¿no?, comprar lo que él necesitaba, ¿no?, su ropita, su alimento, ¿no? Y también se compró una espada. Una espada. También lo deja. Luego tiene el alguacil, octavo amo de Lázaro, que él representa la ley en aquella época. Y entonces Lázaro también lo ve como algo de peligro, ¿no? Un oficio de peligro, ¿no? Peligroso ese oficio, y lo deja. Y por último, el noveno y último amo de Lázaro es el arcipreste de San Salvador. Este arcipreste de San Salvador, que es el noveno y último, ¿no?, amo de Lázaro, es quien le consigue una esposa. Pero también este arcipreste de San Salvador también es corrupto, ¿no? Del clero. ¿Por qué razón? Porque la gente hablaba de que este arcipreste de San Salvador mantenía una relación con la esposa de Lázaro. Por último tenemos la criada del arcipreste de San Salvador, que era la esposa, ¿sí? O sea, la criada era la sirvienta, ¿no?, del arcipreste de San Salvador. Y con la mujer pues, con la que Lázaro se casó, es su esposa. Y ella le trae algo de felicidad, ¿no?, en todo el trayecto, ¿no?, de su vida. ¿Por qué? Porque con ella satisfizo o había satisfacido su hambre. Y encontró algo de estabilidad, como se llama, en su vida. Como recuerdan, ¿no?, que había ahorrado su dinerito, ¿no?, para comprarse su ropa, su comida, y luego, ¿no?, estudiantes, ¿cómo se llama?, una espada. Abran su libro, por favor, virtual en la página 18. ¿Sí? Página 18. Pero no se olviden, alumnos, que en las actividades no hay tareas debido a que estamos en exámenes mensuales, ¿no?, del segundo bimestre. En la página 18, ya han ubicado todos, hijos, hijas. Sí, profesor. Sí, profesor. En la página 18, estudiantes, hay 6 preguntas. ¿Correcto? Entonces, ustedes van a poner ahí de título práctica, ¿no?, alumnos, la novela picaresca, Lazarillo de Tormes, ¿no? Práctica, la novela picaresca, Lazarillo de Tormes. Luego colocan el número 1. La pregunta, ¿de qué fue acusado el padre de Lázaro? Correcto. Una vez que respondan eso, luego colocan la pregunta número 2. ¿Por qué Lázaro cambió la mala opinión que tenía de su padrastro? Pregunta número 3.
¿Qué oficio tenía el padre de Lázaro? Pregunta 4. ¿Por qué el hermanito de Lázaro llamaba a su padre Coco? Pregunta 5. ¿En qué trabajaba la mamá de Lázaro? Pregunta 6. ¿Cómo era el hermanito de Lázaro? Ah, profesor, pero ¿y de dónde voy a sacar esas respuestas? Ah, mis queridos estudiantes y estimados, página 17. Bien, llamo a un alumno para que dé lectura, para que tengamos conocimiento. Entonces, Yasmín, alumna Yasmín. Sí, profesor. De lectura en la página 17 donde dice trabajando en clase. Pues sepa. Ya, profesor. Ya. Pues sepa. VM, ya. Ante todas cosas que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González. Tomé González. Tomé González y de Antona. ¿Está bien tu micro, hija? Profesor, un ratito, por favor. Me parece que tu micro está un poquito... Ya, profesor. Ya, y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por lo cual la causa de tome el sobrenombre y fue de esta manera mi padre, que Dios perdone. Tenía cargo de proveer una molienda de una aceña, que toda esta ribera de aquel río en la cual fue molinero más de 15 años. Y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. Continúe. Tu micro creo que está un poco mal, hija. Continúe, Luis Tipo. Sí, profesor. Continúa con la lectura, hija. Ya, profesor. De manera que con verdad. Profesor, ahí está, ya lo encontré. A ver. De manera que con verdad puedo decir, nacido en el Elvira, pues siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían. Por lo que fue preso y confesó y no negó y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que está en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba entestevado por el desastre ya dicho, con cargo de asimilero de un caballero que allá fue, y con su señor, como le ha criado, feneció su vida. Hasta ahí, Luis Tipo. Darickson, continúe. Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos. Y vínose a vivir a la ciudad y alquiló una casilla. Y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes
y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de Magdalena. De manera que fue frecuentado las caballerizas. Ella y un hombre moreno de aquellos que las vestían, curaban. Bestias. Curaban, vinieron en conocimiento. Algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. Otras veces de día llegaba a la puerta en achaque de comprar huevos y entrábase en casa. Yo al principio de su entrada pesábame con él y habíale miedo, bien del color y mal gesto que tenía, mas de que vi que con su venida mejoraba al comer. Fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne, y en el invierno leños, a que nos calentábamos, hasta ahí, de manera que... Hasta ahí. Lea Brittany. ¿Sí, profesor? De lectura, Brittany, continúe. De manera que, continuando con la posada y conversación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que, estando el negro de mi padre trabajando, o sea, trabajando. Pero en ese tiempo se escribía así, trabajando con el mozuelo, como el niño vía a mi madre y a mi blancos, y a él no, huía del miedo para mi madre, y señalando con el dedo decía: Madre Coco, respondiendo él riendo, y de puta. Yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra mi hermanico y dije entre mí: ¿cuántos debe de hacer en el mundo que huyen de otros porque no se ven así mesmos? Bien, alumnos, con esa lectura seguramente estás avergonzada por la palabra que has pronunciado ahí, pero son parte de todas estas obras literarias que nos muestran y nos hacen una descripción, ¿no?, de cómo ellos en ese tiempo se expresaban. Y no crean, que hasta hoy en día todavía se escucha. Entonces, en base a esa lectura, ustedes van a responder esas 6 preguntas, ¿sí? La responden en su cuadernito, le toman una foto y me la envían a mi WhatsApp. ¿Correcto, estudiantes? Entonces, a trabajar, vamos. ¿No? ¿De qué fue acusado el padre de Lázaro? La primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué Lázaro cambió la mala opinión que tenía de su padrastro? También está ahí. ¿Qué oficio tenía el padre de Lázaro? Correcto. ¿Por qué el hermanito de Lázaro llamó a su padre Coco? ¿En qué trabajaba la mamá de Lázaro? ¿Cómo era el hermanito de Lázaro? A trabajar.
Ya terminé, profesor. Envíamelo a mi WhatsApp, por favor, Snyder. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Solo escribimos la respuesta? Sí, también no hay ningún problema. Listo, Snyder, puedes descansar. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Snyder. Profesor, en la pregunta 3 es del padre biológico de Lázaro, el padrastro. El padre. Cuando se refiere a Coco, no es no es un dátila, se refiere a que le decía Cuco, ¿correcto? Cuco. De repente no la van a entender esa, entonces para les aclaro, Coco significa cuco, ¿no? Es de chiquito, no, no vayas para allá, te va a comer el cuco, en ese tiempo el coco. Coco. Rixar también puede ya descansar. Hasta mañana, profesor, que tenga un buen De día. igual forma,